Sí, señor profesor. Bien, buenos días, estudiantes de grado octavo 4. En este caso, ser un estudiante está en este momento, que es Kevin François Torres. El día de hoy vamos a revisar algunos temas del tercer periodo, de la segunda guía del tercer periodo, que tiene que ver con Colombia y Latinoamérica en los siglos XIX y XVIII. Hay un elemento importante en este periodo de tiempo, que es la Guerra de los Mil Días. Eh, Importante en tanto que va a condensar todo el conflicto civil que se ha vivido en Colombia desde la independencia. Y bueno, vamos a ver un video sobre este tema. ¿Listo? Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Ahí escucha bien, Kevin? Sí, señor, se escuchó bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy es el tema de la Guerra de los Mil Días, que es un elemento pues, que hace parte del conflicto colombiano y que va a determinar todo lo que va a ser luego la época de la violencia y bueno, el bipartidismo que seguimos viviendo hoy en día. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Guerra de los Mil Días, primera parte. Librada desde 1899 hasta 1902, la Guerra de los Mil Días es uno de los episodios de violencia política más recordados de la historia colombiana, dejando cerca de 100.000 colombianos muertos, el 2.5% de la población de ese entonces. Pensar en este conflicto implica traer a la memoria la regeneración conservadora liderada por Rafael Núñez a finales del siglo XIX y la disputa por el poder político que hizo de Colombia un campo de batalla. ¿Sabe en qué año Rafael Núñez fue presidente? Rafael Núñez. No. No, señor. Uy, no. La llegada a la presidencia de Rafael Núñez en 1884 dio por terminada la hegemonía de los liberales, quienes habían forjado la Constitución Federalista de 1863 y mantenido el poder formalmente hasta 1884. Núñez, paradójicamente elegido presidente en 1880 siendo liberal, fue apoyado en el 84 y el 86 por el Partido Conservador. Formó el Partido Nacional y creó la polémica Constitución Centralista de 1886, uno de los detonantes principales de la Guerra de los Mil Días. El régimen derivado de la Constitución del 86 se ha degradado en un autoritarismo, en una persecución, en una marginación y estigmatización absoluta de la oposición, terminando pues en un estado también de polarización política del país que va a derivar en la más devastadora de las guerras civiles del siglo XIX. El 17 de octubre de 1899 oficialmente se desató la Guerra de los Mil Días, cuando el líder liberal Pablo Emilio Villar inició la confrontación en un improvisado ataque en Bucaramanga. Menos de un mes después, entre el 11 y el 13 de noviembre de 1899, el líder liberal Rafael Uribe Uribe y sus tropas combatieron en la batalla de Bucaramanga, perdiendo contra los conservadores debido a la falta de experticia militar. Durante el mismo año, varios grupos liberales combatieron en el Cauca y posteriormente en Panamá. Entre el 15 y el 16 de diciembre ocurrió la batalla de Peralonso en norte de Santander. El combate más sangriento que podemos registrar en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de más o menos una línea de trincheras entre Bucaramanga y Lebrija, donde se enfrentan alrededor de 30.000 combatientes durante 15 días.
La batalla de Palo Negro, librada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, fue uno de los acontecimientos militares más recordados de la Guerra de los Mil Días. Dejó un saldo de 4.000 muertos. Allí, en territorio liberal, los conservadores dieron un golpe importante a los liberales, quienes además de perder una gran cantidad de armamento, perdieron también la fuerza y el estímulo. A partir de esa derrota, el Partido Liberal inició la Guerra de Guerrillas. No solamente hay que hablar de la movilización de ejércitos, sino de todo un aparato social y económico que se va a construir detrás de los combatientes. Niños, adolescentes, mujeres que por esa razón van a terminar teniendo una participación muy activa, que es lo mismo que en la Guerra de Independencia se conoció como las Juanas. Mujeres que suministraban a los combatientes apoyo logístico e incluso se convertían también en combatientes. Una de las mujeres más recordadas de la Guerra de los Mil Días fue Esther Quintero, una de las cabezas de las fuerzas restauradoras del liberalismo, que fracasaron en la toma de Honda en 1901. En las filas regulares del conservatismo hubo una sola mujer, Blanzina Ramírez. Del lado liberal también se destacan el papel de la oficial Candelaria Pachón o el de Ana María Valencia, cabeza del batallón de Pamplona, quien murió en la batalla de Palo Negro. Algunas obras literarias sobre la Guerra de los Mil Días son Flor de Tierra de 1904, El coronel no tiene quien le escriba de 1958 y El camino en la sombra de 1965 de José Osorio. Parece que sí es algo muy importante, sobre todo para la comunidad, o sea, no se siente mal después de responder como no, oigan, no sé nada. Entonces sí considero que es un programa que puede tener buena cabida dentro de los estudiantes mismos y de pronto hasta las personas también. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalea con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Guerra de los Mil Días, segunda parte. El siglo XX colombiano llegó en el escenario de una guerra civil. En 1900, el presidente conservador Manuel Antonio San Clemente fue derrocado por el golpe de Estado en el marco de una marcada división al interior del Partido Conservador entre nacionalistas e históricos, estos últimos más cerca de las ideologías del Partido Liberal. Esta facción disidente del Partido Conservador fue la que conspiró y fraguó el golpe de Estado, que sucedió la tarde del 31 de julio de 1900. ¿Sabe en qué año el Partido Liberal fue derrotado por el gobierno colombiano? No sé, la verdad no sé. Uy, no. Tampoco. En 1901, el Partido Liberal había sido prácticamente derrotado por el gobierno, pero aprovechó la ofensiva que entonces el gobierno colombiano dio en contra del presidente venezolano Cipriano Castro para volver al campo de batalla en defensa de la soberanía venezolana. Fue así como las tropas de Rafael Uribe Uribe derrotaron a las fuerzas conservadoras y las hicieron salir de Venezuela. Pero un mes después, las fuerzas venezolanas respondieron e intentaron invadir Riohacha, entrando por La Guajira con el apoyo de las guerrillas liberales. Aún así, las tropas liberales debieron retroceder. Panamá es el único territorio donde a lo largo del conflicto, después de Palo Negro, los liberales van a tener algún tipo de ventaja y donde no solamente hay un intento muy exitoso por parte de Benjamín Herrera de controlar militarmente el istmo, sino que hay un apoyo decisivo de la población, incluyendo la mayoría de la élite panameña, por que sean los liberales quienes controlen el istmo. En octubre de 1900, las tropas conservadoras del general Carlos Albán avanzaron por la costa pacífica desde Buenaventura hasta Panamá y el 3 de noviembre dieron golpe a los liberales comandados por el general liberal Simón Chaux, quienes tenían el control sobre Panamá. El 20 de enero de 1902 en Panamá sucedió la batalla en la que murió el general Albán en manos de las tropas del almirante Padilla, dirigidas por el general Benjamín Herrera. Con estos, los liberales dieron un golpe importantísimo a los conservadores, quienes perdían uno de los puntos más importantes de la guerra. Una de las consecuencias de la independencia había sido ese empobrecimiento y ese aislamiento también económico que tenía el país. No es un caso, eso sí, excepcional, el caso panameño. Todas las regiones del país están aisladas, pero dada esa singularidad económica y política también que va a tener Panamá, pues la separación
no era un acto necesariamente inevitable, pero sí absolutamente comprensible a la luz de esa debilidad que tuvo el Estado colombiano durante su formación. Los costos económicos que dejó la Guerra de los 1000 días llegaron al punto en que el gobierno conservador tuvo que imprimir billetes sin ningún respaldo e incluso sin el papel adecuado, emitiéndolos en envolturas de chocolates y causando una impresionante inflación en el país para cubrir gastos militares. En 1902, un dólar llegó a costar 100 pesos colombianos, cuando al inicio de la guerra apenas costaba 4 pesos. Por eso Panamá se termina convirtiendo, al ser un teatro de la guerra, pues se termina convirtiendo también en un escenario de las negociaciones entre liberales y conservadores. Con mediación norteamericana, prestan uno de sus acorazados que estaban atracando en la bahía de Panamá, y en el barco llamado Wisconsin es donde se inician y se suscriben las negociaciones que ponen fin a la Guerra de los 1000 días. La firma del Tratado de Wisconsin puso fin a una guerra que se pudo haber extendido y a la vez insinuaba la reorganización política del país de cara al siglo XX. La paz de Wisconsin fue sellada a bordo de un buque estadounidense en las aguas de Panamá, esa porción de país que Colombia perdió en 1903. Los costos políticos y sociales de esta guerra fueron decisivos para los episodios de violencia que se han desatado desde el siglo XX hasta nuestros días. El 15 de octubre de 1914, el general liberal Rafael Uribe Uribe fue asesinado en Bogotá a manos de 2 trabajadores. Siempre es importante saber qué lo configuró uno en la cultura en la que está envuelto, ¿sí? Bueno, entonces este tema de la Guerra de los 1000 días, como les decía, nos ayuda a entender un poco ese proceso de la violencia en Colombia. Pero es a su vez una consecuencia de todo el conflicto de intereses políticos que se generaron con las 2 independencias. Recuerden que en Colombia hubo 2 procesos distintos de independencia. La primera fue el 20 de julio de 1810, cuando se da el grito de independencia con la excusa del jarrero, el jarrón de Llorente, ¿sí? El florero de Llorente. Y pues se logra una independencia por los caudillos criollos, pero como se genera un estado político llamado la Patria Boba, en la que se genera una guerra civil entre federalistas y centralistas, pues para España no es muy difícil reconquistar Nueva Granada, gracias a Pablo Murillo el Pacificador, y generar como nuevamente la anexión de los territorios colombianos a la corona. Luego, para 1918, con la decisiva batalla del 7 de agosto en Boyacá, exactamente en Duitama, Simón Bolívar, que era venezolano y que venía con una campaña libertadora desde Venezuela, consigue definitivamente la independencia, anexa los territorios, creando la Gran Colombia, con Venezuela, Colombia y Ecuador como un solo país, y hasta su muerte, pues se mantiene más o menos una relativa paz, una relativa calma, pero que termina estallando nuevamente por el conflicto civil entre centralistas y federalistas, y genera pues que es tanto Ecuador como Venezuela se separen de la Gran Colombia y se conviertan en estados autónomos. Colombia con Panamá se convierte entonces primero en un estado de la Nueva Granada y luego una república con un gobierno de tipo centralista hasta 1800... Creo que hasta 1832, ¿sí? Con el, ¿cómo se llama esta vaina? Una ley fundamental, que era como una especie de constitución política. La ley fundamental de 1832 establece la República de la Nueva Granada y pues ya Colombia queda tal como la conocemos con el territorio de Panamá. Desde ahí, desde 1832 hasta 1903, o sea, en 70 años, van a sucederse un montón de conflictos entre los centralistas, que pasan a ser conocidos como conservadores, y los federalistas, que pasan a ser conocidos como liberales, en donde en distintos territorios se generan guerras, ya sea porque unos quieren quitarle el poder al clero, como lo son los federalistas o los liberales, y otros quieren amasar un gran poder central en compañía de las iglesias, como son los centralistas o conservadores. Y pues obviamente eso lleva a que surjan nuevos caudillos, nuevos enfrentamientos, nuevos problemas políticos.
y pues se mantiene en un estado constante de conflicto civil que va empobreciendo cada vez más el país, pues hasta nuestros días, que ustedes saben en qué condición económica está Colombia, pero que también van asimilando lentamente una evolución de tipo económico y social, porque el conflicto es el tema central. Entonces, pues no es extraño dando esta mirada a la historia, dar cuenta de que en este momento sigue existiendo un bipartidismo bastante fuerte, sigue existiendo un conflicto bastante latente y pues sigue siendo Colombia un país sembrado de muertos, ¿no? Que es una consecuencia lógica de todos los tipos de enfrentamientos. Y bueno, pues ese es el tema que se va a trabajar en esta segunda guía que les puse el martes pasado y en la cual tienen plazo hasta el miércoles de la próxima semana, ¿sí? Miércoles 20 de octubre del presente año 2021. Frente a estos temas que se están abordando y que ustedes van a trabajar en la guía, ¿hay alguna pregunta? Kevin o Ángela. Profe, ¿me repite la pregunta más, por favor? Pues eso, que si tienen alguna duda con respecto a estos temas que vamos a estar trabajando en la segunda guía. No, por mi lado, no, señor. Ok. ¿Ya hizo la guía, Kevin? No, señor. ¿Y cómo le fue con la primera? ¿La entregó? Sí, señor, la primera, pues me pareció difícil, pero no tanto. Y luego me empecé a ver videos y ya ahí se entiende mejor el tema. Ah, bueno, lo importante es que si surge cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier aclaración posible, pues me puedan preguntar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera agregar? Bueno, pues entonces damos por terminada esta reunión. Muchas gracias por conectarse. Ahí está la guía montada en la agenda escolar. Si tienen alguna pregunta, saben que me pueden comentar por el grupo. Y bueno, felices breves vacaciones. Nos veremos nuevamente el martes 19 en presencialidad. Y bueno, cualquier cosa, estoy pendiente. A Jeffrey que acaba de entrar, pues ya nos estamos yendo de la conexión. Sin embargo, pues el video va a quedar colgado para que lo pueda revisar y para que pueda aprovecharlo igual que sus compañeros. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Es que tuve una falla de internet. Sí, no se preocupe, yo entiendo. Jeffrey, ¿tiene alguna pregunta sobre la segunda guía? ¿Ya la empezó a trabajar? ¿Ya la empezó a revisar? No, profe, no tengo ninguna pregunta todavía. Bueno, listo. Entonces, reitero que me pueden escribir por el grupo si tienen alguna duda y les agradezco su presencia. ¿Ok? Profe, una pregunta. Yo no le alcancé a entregar el primer taller, ¿ya no se puede enviar o...? Pues se supone que no debería recibírselo porque tuvo también más de una semana para entregarlo. Pero si quiere envíelo por mensajería y se lo califico sobre 3. Sí, profesor, sí. Muchas gracias. Okay, ¿O se listo. lo envió por WhatsApp? No, mejor por mensajería para que yo pueda tener la constancia de que lo envió. ¿Listo? Es que luego se me pierde. Bueno, listo, señor. Muchas gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces nos veremos después de esta semana de receso. Que estén muy bien. Hasta luego.